tal? ¿Qué tal mis medallones? Después de unas pequeñas vacaciones a los United que me fui, pues ya nos volvemos a entrelazar otra vez con la recarga académica que tenemos ahí, aquí, tanto Anthony como yo. Venimos muy cargados y aquí hay un modelo de pregunta que precisamente está elaborado con la base, en este caso con la base DECO. Pero para ello vamos a nosotros a entrelazarnos a este tipo de eslabón de preguntas donde nos indica lo siguiente. Miren ustedes aquí a esta preciosa pregunta. Según la variabilidad de la descendencia en organismos con reproducción sexual se debe a la mutación y a la combinación genética que se produce en la meiosis. Propuestas de alternativa. Teoría de la evolución de Darwin. La segunda ley de Mendel o ley de la independencia. Tercera, ley de la evolución de la mar. Y la cuarta, teoría sintética de la evolución o neodarwinista. Para poder, en este caso, medallones, encajar a poder explicar cómo podemos resolver esta pregunta, pues miren ustedes, vamos a nosotros a recordar la teoría neodarwinista. Esta teoría surgió en la década de 1930, cuando trataron de explicar cómo se producen los cambios genéticos en la descendencia y cómo se transmiten de una generación a otra generación. Según el neodarwinista, la variedad en la descendencia se explica de la siguiente manera: que los cambios de caracteres en un individuo se producen medallones. ¿Por quién? Por las modificaciones de ADN. También nos indica que las alteraciones del ADN reciben el nombre de las mutaciones. Entonces, según ellos, manifiestan que se debe a la modificación del ADN o la alteración por mutación. Pero, ¿qué significa esto de mutación? Las mutaciones se producen siempre al azar. Como el ADN contiene la información genética, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos cambios producidos al azar se transmiten hereditariamente. Entonces ya nos hemos entrelazado a esta teoría. Y en esta teoría neodarwinista, nosotros sabemos que a ella en un inicio se le conoció con el nombre de la teoría de la evolución sintética, ¿ok? Esta teoría de la evolución sintética precisamente está basada, sus cimientos, con la recopilación de Darwin, Mendel y la genética moderna. Quiere decir que la biología moderna explica el hecho evolutivo, en este caso, sumando las ideas de Darwin, las de Mendel y de la genética moderna. A este conjunto se le llamó neodarwinista o la teoría sintética de la evolución. Entonces, ya lo que tanto era un misterio en el caso inicial de Darwin ya quedaba resuelto. ¿Por qué? Porque se había dado el descubrimiento de las leyes de la herencia y del material genético, que permitió la explicación clara por qué la crítica tan grande que tuvo Darwin con respecto a la teoría de la selección natural, sabiendo que la base esencial de esa teoría de la selección natural estaba dado para una característica bajo un ancestro, pero no fue exitosa porque no conocían los trabajos mendelianos. También quisiera aportarles que esta teoría neodarwinista, esta teoría va a manejar
una brecha muy grande entre algo muy particular. ¿Cuál es esta brecha grande que maneja? La recombinación génica que ocurre en la meiosis, meiosis. ¿Cómo se llamaba esta recombinación génica? ¿Cómo se llamaba, Anthony? ¿Cómo se llamaba? Crossing over, ¿ok? Ella es la que ha promovido la variabilidad intraespecífica de la que tanto hablaba Charles Darwin, ¿cierto? Entonces aquí hay un pequeño esquema que vamos a poder diseñarlo. Miren ustedes aquí, Anthony, hemos podido encontrar este gráfico marcado para que ustedes puedan entender. Miren ustedes acá. Papá Pato conoce a mamá Pata. Obsérvenlos bien, las características de ellos. Ya ustedes imaginan que hace mamá Pata, ¿ok? Puso huevos en su nido y tuvieron hermosos patitos, como ustedes pueden observar. Pero no habrá una oportunidad para el patito feo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Habrá oportunidad para el patito feo? Eso es según la teoría, en este caso de la selección, que acabará con esta característica. Entonces, ¿qué es lo que trato de darles a entender a ustedes con esto? ¿Ok? Que el pato, en este caso, por ejemplo, para nosotros, tiene una característica, ¿no? Malvasia bucea para poder obtener alimento del fondo de las lagunas. Pero esa característica se maneja en este caso con la selección natural, la cual sigue admitiendo que el principio del motor es para la evolución. La selección natural escoge dentro de la variabilidad, ¿no? Entonces, aquí la recombinación es muy marcada, muy dada, ¿no? Es, por ejemplo, siempre lo planteo en mis clases, algo muy particular en mi familia, ¿no? Yo estoy constituida por 4 hermanos. Los 4 hermanos, pues supuestamente, la gran mayoría de ellas tienen un lunar en la espalda, ¿ok? Pues, pero ¿qué pasa? Que quien te habla no tiene ese lunar en la espalda. Y por mucho tiempo pensé tal vez que era hija adoptada. Pero no, porque no tenía ese lunar. ¿Y qué pasó? Es que ese lunar que mi mamá tiene en la espalda, lo que también tienen mis hermanos, no está en la misma posición, sino migró, fue a otro lugar. Entonces aquí con esta teoría llegamos a manejar 2 cosas, la variabilidad génica y la selección natural, que fue el éxito de esta teoría, ¿ok? Ahora miren ustedes entonces, ¿qué vamos a concluir con esto? Como ya saben ustedes, en este caso, se producen errores en la duplicación del ADN, dando genes alterados distintos al original. ¿Cómo se le dice ello? Las mutaciones. Si ustedes van a poder aquí observar, miren ustedes la doble cadena, en este caso intacta. Si ustedes distinguen acá, podemos ver adenina, timina, timina, adenina. Entonces, si ustedes la comparan, todo el esquema es la doble cadena sin mutar, o sea, aquí no hay ninguna modificación. Pero miren aquí la segunda opción. Miren ustedes, empezamos bonito, vemos y vean ustedes qué es lo que pasa aquí. Se supone que aquí deben de tener la misma fuente de ella. Pero acá ha habido una mutación. Miren, arriba hay adenina. ¿Quién debe de estar abajo? La timina. Pero dice timina, no, aquí está la guanina. ¿Quién ha ocasionado esto? Un factor mutante que ha provocado este cambio. Entonces, las mutaciones son la fuente original de la variabilidad. La meiosis y la reproducción sexual son fuentes añadidas a la variabilidad. Entonces, como ustedes pueden observar, la variabilidad dentro de la especie, en este caso de estos pequeños insectos, miren ustedes la gran variabilidad de ellas. Pero ustedes saben que hay mutaciones
que van a provocar la muerte, pero otros, en este caso, no va a ser así. Entonces podemos decir que hay mutaciones buenas y hay mutaciones malas. ¿De qué va a depender? Del medio donde vive la especie. Entonces, es una característica muy marcada que en este caso separa de las características genéricas de la evolución. ¿Ya? Entonces aquí volvemos otra vez a ustedes tener en cuenta que las mutaciones, la recombinación en la meiosis y la combinación de gametos en la reproducción sexual van a ocurrir aleatoriamente, como ustedes pueden observar. El número o la cantidad de combinaciones posibles de los alelos va a favorecer, en este caso, a una determinada especie. Esa es la característica que ésta maneja dentro de este rubro. Esa fue la influencia que tiene, pero como ustedes también pueden apreciar, el medio va a influenciar mucho en el desarrollo, tanto de la selección como también, en este caso, para la mutación. Como ustedes pueden apreciar aquí, cada una de estas especies ha manejado todo un rubro totalmente distinto que con el tiempo, en estas poblaciones, por ejemplo, de ratones, aumentó la frecuencia de genes que determinaron el fenotipo claro, como ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, esa fue la apariencia que tuvo para cada una de ellas. Entonces, llegamos a la conclusión que las mutaciones pueden ser favorables, desfavorables o, me dicen, pueden ser indiferentes. Los favorables van a permitir mejor adaptación al medio. Las indiferentes no favorecen ni perjudican su adaptación al medio. Pero las desfavorables sí va a perjudicar a la especie porque va a provocar la muerte de ella. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos de que esta teoría tiene un contexto bastante grande. Una influencia, por ejemplo, paleontológica, aportada por Simpson, donde él manifiesta que el tiempo y en el modo en la evolución, la parte genética, especialmente de Don Husky, que es la genética y el origen de las especies, y la otra parte sistemática, que precisamente el aporte lo da Ernest Mayr, y precisamente nos indica que induce el concepto de la población como una unidad evolutiva. Este contexto de estos hombres han permitido la creación de la nueva teoría de la evolución, que es la teoría sintética o la teoría neodarwinista. Entonces, ¿qué hace esta teoría? Rechaza a la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck, indica que la unidad en la evolución es la población y no el individuo, indica que las mutaciones aportan a la variabilidad sobre la que actúa la selección natural y que la evolución ocurre de modo gradual. El proceso para lograr una nueva especie es larga. Entonces, vamos ahora sí ya a nutrirnos y poder responder la pregunta que se había realizado en esta oportunidad. Entonces, volvemos a plantearlo. Según la teoría, la variabilidad de la descendencia en organismos con reproducción sexual se debe a la mutación y a la recombinación génica que produce la meiosis. Miren, mutación y la recombinación génica. Entonces ya me están indicando quién. Miren, ¿qué teoría hablaba sobre ello? ¿Okay? Veamos. ¿Será la teoría de la evolución de Darwin? No. Darwin no conocía para nada el trabajo del mundo genético. ¿Ok? Las leyes mendelianas, no, recordemos que las leyes mendelianas no manejaban este contexto porque esta se manejó precisamente su redescubrimiento con Hugo de Bryce. Y la tercera, que es la teoría de la evolución de Lamarck, tampoco ellos sabían nada de lo que es mutación, ni mucho menos nada con respecto a los genes. Pero la respuesta, ¿cuál es? La teoría sintética de la evolución, llamada también la teoría neodarwinista. Entonces aquí ya tenemos medallones, la respuesta de esta segunda pregunta
que precisamente estamos resolviendo. No te olvides de siempre compartir todos los aportes académicos y que nosotros tenemos para cada uno de ustedes.